Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a nuestra fanpage, a nuestro canal de YouTube y que pueden escuchar este mensaje del otro lado de la pantalla y en sus hogares. Muy, pero muy bienvenidos. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a todos los que están conectados? Que el Señor les bendiga. Y solicitamos que alguien nos ayude. Exacto, gracias. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Qué bueno, estamos en el lugar correcto. Vamos a continuar hablando acerca de Activa la bendición, vive por principio. Segunda parte de este mensaje en el cual hemos enseñado acerca del diezmo, de la ofrenda. Hemos enseñado acerca de este corazón dispuesto al Señor, de lo que significaba o lo que era en la ley, en los tiempos de la ley, lo que es en el tiempo del Espíritu. Hemos enseñado todo esto y ahora vamos a continuar hablando de esto, pero enfocados en un aspecto, en la guerra espiritual que hay cuando los hijos de Dios escuchan este llamado a ofrendar. ¿Estás orando por tu vida financiera? ¿Sos de esas personas que pone en oración sus finanzas? ¿Sí? Esto es muy importante, mucho más importante de lo que te imaginas. Hay una guerra espiritual en esto. El Señor quiere bendecirte. Él quiere ver la prosperidad de sus hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Sí, Señor. El Señor quiere tu prosperidad. Y a veces, nos desenfocamos de esto y dejamos de orar. Y esta es una constante. En el reino de Dios esto es así. Hay una situación, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hemos explicado esto. El diezmo, la ofrenda, tenían una misión. Y tiene un anclaje con esto que te estaba diciendo sobre la guerra espiritual. Abraham era una persona que decidió ofrendar al Señor de corazón. Él apartó su diezmo y dijo: yo quiero hacer esto, me nace hacerlo. Dios lo instituyó como ley, lo hemos explicado el domingo pasado, para que la gente que salía de la esclavitud de Egipto no fuera víctima de todos esos espíritus inmundos que traían pobreza sobre ellos. Los liberó, de alguna manera liberó sus finanzas a través del diezmo y de la ofrenda. Y estas cosas sucedían cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, que ellos iban a sostener la misión del Antiguo Testamento. Quiero que me sigas con esto. La misión era centrípeta, todo era hacia un centro, todo era hacia el templo. La gente tenía que venir al templo a adorar, había que sacrificar en el templo. Las naciones de la tierra venían a conocer al Dios de Israel. Todo tenía que ir al centro porque el arca del pacto estaba ahí y el centro del mundo conocido en ese momento era el templo de Israel. Bueno, fue el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y luego el templo de Salomón. Pero esa era la misión. En el Nuevo Testamento, después de la venida del Espíritu Santo, la misión cambió. Ahora la misión no es centrípeta, no es hacia un centro, la misión es centrífuga, es hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que desde Jerusalén ahora salen hacia afuera a llevar la palabra. Y en la primera misión, el diezmo y la ofrenda tenía la función de sostener ese tipo de misión que tenía el pueblo de Israel. Pero en la segunda etapa, en la etapa que vimos ahora, las ofrendas, el diezmo y todo lo que nosotros sembramos en el reino tiene la visión de acompañar la misión que ahora tenemos como cristianos. Es decir, que todos nosotros, nuestras ofrendas son para que el reino de Dios crezca, para que se lleve el evangelio a cada nación. Eso es lo que el Señor estipuló y de alguna manera, ahora yo quiero que vos visualices esto. Si te mencioné antes que las tinieblas operan para llevar a pobreza, esto es normal de las tinieblas, pero más opera para frenar las finanzas de los hijos que entienden esta verdad. ¿Por qué razón? Porque el enemigo va a obstaculizar la misión de la iglesia. Vos y yo estamos llamados a llevar adelante una misión, a que el evangelio corra, que se escuche la palabra del Señor de una o de otra manera, que se sostenga lo que es de Dios en este mundo. Y en esa misión hay una guerra espiritual.
Ahí se produce una guerra espiritual. Ahí es donde Satanás opera, traba, interpone obstáculos para que los hijos de Dios no prosperen. ¿Estás orando por tus finanzas? ¿Estás orando? Son muy importantes en el reino de Dios. El Señor busca la prosperidad de sus hijos. El crecimiento de la iglesia en general, es decir, lo lejos que pueda ir al mundo, a las naciones y todo lo que se pueda hacer, será con dinero santo, a dinero apartado, es decir, con dinero que llegó a las manos de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? El Señor te prosperará para que la obra sea cumplida. No lo puede hacer, esto no puede hacerse con otro dinero, no. Acá está la lucha espiritual, que el enemigo siempre va a obstaculizarte, pero yo te traigo una palabra de Dios. Aquí no importa que nuestro país se está recuperando, se está recomponiendo, que en este momento hay crisis. Yo quiero declarar en tu vida que el Señor va a traer una prosperidad sobrenatural porque vos entendés la misión de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque estás orando intencionalmente, porque el Señor está activando una generosidad en ti. Y cuando esto sucede, entonces los milagros del cielo se activan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que tomes esta palabra, porque esto es del Señor. Aquí vamos a explicar algunos principios que quiero traerte. Este es el mar muerto. Espero que se pueda ver aquí alguna imagen que trajimos. ¿Cuántos de ustedes no son buenos para nadar? ¿Habrá alguien aquí que confiese esto abiertamente? Acá tenemos 1, 2, 3, que no te querés ni mojar los pies en el carrizal, no vaya a ser que te hunda. ¿Habrá alguien aquí? ¿Sí? Bueno, para todos aquellos que tienen problemas para nadar, es recomendable el mar muerto. ¿Sabías vos esto? Porque tiene 10 veces más sal que otros lugares del mundo, que el mar, por ejemplo. Es mucho más salado y hace que los cuerpos floten. ¿Sabías esto? Hay muchos videos, nos puede echar un vistazo, te animo a que lo hagas en esta semana. Los cuerpos flotan ahí. Si alguien te empuja ahí no te vas a ahogar. Pero no puedes abrir los ojos debajo del agua porque tiene tanta sal que te hace daño, ¿sí? En Mar Chiquita también existía un lugar así en Córdoba. Ahora el nivel de sal se diluyó un poco por las lluvias, por las aguas. Pero mis padres me contaban, ellos fueron cuando eran jóvenes y la gente se tiraba y podía flotar. Y el que no podía nadar, que no sabía nadar, ahí se sentía como un rey, ¿verdad? Lugares recomendables. No vayas ahora porque vas a tragar mucha agua, ahora te vas a hundir ahí. Ya no es como antes, se licuó un poco la sal. Pero este es el mar muerto, tiene este efecto. ¿Sabías que está a 400 metros debajo del nivel del mar? Es un estanque, básicamente. Es un estanque, recibe agua de todos los lugares, de todos los ríos, especialmente del río Jordán, pero no puede volcar su agua en ningún lugar. Entonces se estanca ahí, la salitre, la evaporación, deja solamente la sal ahí adentro de ese estanque y termina siendo un mar sin vida. No pueden vivir los peces por la cantidad de sal, no puede subsistir vida en ese lugar, se muere justamente porque es un estanque. Yo podría decirte que esta es una excelente alegoría de una vida sin generosidad. ¿Sabías esto? Una persona que solamente recibe. Quiero que entiendas que esto es lo que le encantaría a las tinieblas hacer con nosotros. Que seamos personas que estén siempre deseando recibir de todos lados, pero nunca ser generoso, nunca dar lo que tenemos, nunca dar nada de esto. Pero como hemos explicado algunas otras veces, uno crece cuando te disipulan, cuando te enseñan, cuando te ministran, cuando te aconsejan, cuando oran por milagros, pero uno crece mucho más cuando sos vos el que está dando, cuando sos vos el que ora por milagros, cuando discipulás, cuando enseñás, cuando ministrás a otros. Y tuviste ya la oportunidad de hacer esto, entenderás perfectamente lo que te digo, porque Dios te hizo para dar. Y Jesús explicó, es mejor dar que recibir. De alguna manera vas a crecer más cuando estás dando, te vas a sentir mejor. Dios te hizo para eso. El Señor te ha hecho para dar. Lo mismo sucede en el plano financiero. Hay un punto donde se activa la generosidad y uno siente el placer de dar, de ser generoso, de contribuir con el reino de Dios. Este es el plan de Dios. Y voy a mostrarte algunos pasajes de las Escrituras. Esto es Isaías 66:12. Dice, porque así dice el Señor,
Hacia ella extenderé la paz, como un torrente. Alguien diga conmigo torrente. Esta es la imagen de agua que corre, totalmente diferente al estanque. Dice, y las riquezas de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos y mecidos en sus rodillas. Está hablando del cuidado de Dios y el obrar de Dios, pero los pone en un término muy diferente a un estanque. Porque todo lo que es del Señor corre. Es una alegoría de torrentes, de agua corriendo. Tengo algunos pasajes más, pero quiero ir solamente a este. El que cree en mí, ¿cuántos de ustedes creen en el Señor? ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es dar. Dios nos hizo a nosotros como una especie de canal, ¿sí?, por el cual fluye muchas bendiciones. De tu vida fluye el Evangelio para otros. Vos naciste para dar, ¿sí? De tu vida, Dios te usa a ti. Vos sos una especie de canal en este mundo. Dios te va a usar para bendecir muchas personas. Dios te va a usar. No ser generoso haría que uno se cierre y no dé nada. Y al enemigo le encantaría que no seamos generosos, ¿sí? Y estoy hablando en general de cualquier área de la vida. Cuando una persona abre su corazón a servir al Señor, lo más probable es que estés dispuesto a ayudar a otro, a orar por otros, a bendecir, porque ese es el diseño de Dios. Y en este sentido, esto también aplica al plano financiero. La generosidad es algo normal, algo que esperaba el Señor de sus hijos, algo que está en el diseño de Dios. Ahí está la lucha espiritual, que las tinieblas generan esta tentación de no dar, generan todo el tiempo esta tentación de no ser generosos, de ser personas que se comportan como el mar muerto. Y todo lo que termina en ellos muere ahí, con ellos. Y no pueden pasarlo, a veces ni siquiera a la siguiente generación. Y eso sería terrible. Yo quiero proclamar que Plenitud de Vida será una iglesia generosa y por lo tanto una iglesia viva y por lo tanto una iglesia próspera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es el diseño de Dios para nosotros. Ahora, cuando el Señor nos habló de plantar la iglesia en Paraguay, fue como en el año 2012. Estábamos en el centro de Asunción. Y nos sucedió algo muy interesante. Yo estaba caminando y le digo, Nerina, tenemos que abrir una iglesia en esta nación. Ya estábamos viajando allí para enseñar acerca de guerra espiritual y nos habían llevado para dar talleres. La pastora Irma nos invitó, así que era un placer estar en esa nación. No tenía idea en ese momento que iba a tener una nuera paraguaya, una nieta paraguaya. No tenía idea de nada de estas cosas que hace el Señor, ¿no? Y cuando estábamos ahí, le digo, Neri, esto es lo que el Señor me indica. Tenemos que orar por esto. Al tiempo nos conectan, nos piden que vayamos a orar por una familia que eran empresarios, pero eran en el norte de Paraguay, en General Aquino, en una colonia alemana. Vamos allí y oramos con esta familia. Marvin estaba enfermo, oramos un testimonio impresionante el de él. Recuerdo que me dijo, Juan Manuel, quiero que consagres mi negocio, ¿sí? ¿Y qué negocio tenés? Criamos cerdos, así que vamos para la chanchería. He orado por todo tipo de negocios, ¿sí? Pero sí, era especial. Fuimos a la chanchería, no estaba acostumbrado a esos olores tan fuertes, francamente, y puse una cara para disimular todo lo que pude, ¿sí? No sé si te ha pasado esto alguna vez. No sé si algunos de los pastores que fueron conmigo fueron también a la chanchería. Gloria a Dios, han sido ministrados con esa fragancia ahí adentro. Yo dije, bueno, voy a orar rápido y salgo corriendo de acá, ¿sí? Así que, Señor, bendigo este negocio, chau. Y me dice, Juan Manuel, quiero decirte algo. Y me empezó a charlar el hombre, el dueño de la chanchería, y charlamos una hora, porque él tenía ganas de hablar, en la chanchería. Y como yo no tenía la confianza, después la tuve, ¿no? Pero para decirle, che, salgamos de acá, vamos a hablar a tu oficina, ¿sí? Pero no, él le encantaba ahí en medio de la chanchería misma. Charlamos y me dijo algo en esa charla maravilloso, ¿sí? Extraordinario. Él me dice, pastor, yo quisiera que este negocio esté consagrado al Señor.
y que si este negocio crece, abramos la iglesia aquí en el pueblo de General Aquino, la abramos a costilla de este negocio, que se duplique, que crezca, que a la medida que vaya aumentando yo voy a poner mis ganancias ahí, voy a poner el 50% de mis ganancias allí. Entonces yo dije, wow, me parece fantástico, sí, vamos a orar, oremos juntos, le dije así, vamos a orar por el negocio, por este compromiso que vos querés hacer. Todo el tiempo, él sufría de Parkinson, todo el tiempo que él dirigió su compañía, la compañía creció, se duplicó, sacó un préstamo gigante y lo pagó completo y amplió al doble la producción y las ganancias fueron gigantes y realmente él hasta donó el templo de la iglesia de General Aquino. Esto fue un testimonio impresionante. Cuando él ya no pudo estar más en el frente, la iglesia ya había crecido lo suficiente que pudo sostener a sus pastores, ¿sí? Esto es extraordinario y la iglesia de General Aquino así se formó. Esto fue ya a partir del año 2014 que se fundó la iglesia. Fue un testimonio impresionante. Y yo entendí, en esos días entendí cuál es el poder de una persona generosa. Dios aumentó su capacidad de producción, Dios lo bendijo, porque Él entendió. Y había una lucha espiritual en esto, sin duda. Pero hemos orado, consagramos, bendecimos esa empresa. Tuvo muchas luchas, pasaban cosas, pero todo el tiempo nos sosteníamos en oración porque era una era una empresa dedicada al reino de Dios. Era una empresa absolutamente dedicada. Y este testimonio es poderoso porque yo sé que aquí mismo hay gente que está siendo llamada y no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno quisiera aportar al reino, sino tiene que ver con una cosa, con el corazón que tengas para hacerlo. Tiene que ver con esto. La generosidad es el corazón ofrecido al Señor. Por esa razón, dice la palabra que en Marcos 12:42 dice, pero una viuda pobre, ¿sí? Una viuda era una persona pobre que no tenía recursos en aquellos días. Dice, llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Así ve el Señor la generosidad. Así la ve Él, así la ve Él. Uno no tiene que ser un empresario, ¿sí?, para ser generoso para con Dios. Gloria a Dios si aquí de pronto el Señor te llama a abrir una empresa y ofrendar una gran parte de tus ganancias para el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero te voy a decir una cosa, se empieza con esto, con el corazón. Jesús vio que todo el mundo ponía dinero, parecía que los demás ponían más dinero, pero sabes que Jesús vio algo diferente. Él vio una ofrenda real, él vio a alguien que amaba al Señor y que puso lo que tenía para adorarle al Señor generosamente, y el Señor validó esa ofrenda. Y me encanta esto porque a veces pensamos que tiene que ver con la cantidad. No, tu ofrenda es una actitud, es olor fragante que sube al Rey de Reyes. Yo quiero proclamar que la iglesia Plenitud de Vida sabrá adorar al Señor con sus ofrendas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabremos adorar, llegaremos a la presencia de Dios. ¿Y sabés qué sucede cuando uno llega a la presencia de Dios? Esto dice la palabra, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Son promesas del cielo. Y tus lagares rebosarán de mosto. Porque cuando entendemos esto, cuando realmente entendemos que la ofrenda es generosidad y lo hacemos con amor, entonces ahí se desata una bendición sobrenatural. Ahí se desata la mano del Señor multiplicando los bienes en favor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Rey aquí? Gloria a Dios, esto es para nosotros, es lo que estamos proclamando. Y quiero decirte algo más. Y esta es una historia bastante compleja que necesita su explicación. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, un personaje bíblico bastante famosos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y Ananías, bueno, era el tiempo, esto lo comenzamos hablando el domingo pasado, era el tiempo del Espíritu, llegó Pentecostés, la gente se convirtió, 3.000 personas llegaron a la iglesia, había prosperado en cantidad de gente y la gente vendía todo lo que tenía y lo traía a los pies de los apóstoles. Esto fue solamente
en la iglesia de Jerusalén. Y necesito explicar esto nuevamente para que se entienda. No es que esta no era una constante, hay al menos 4 generaciones de iglesias, ¿sí? Está la iglesia de Jerusalén, luego otras iglesias que se abrieron después, hay iglesias en Asia Menor, iglesias en Europa, por último las iglesias de Apocalipsis, muchos años después, casi para el año 100, todavía aparecen en el Nuevo Testamento casi la 4ª generación de iglesias que estaban allí en Asia Menor. Sin embargo, en ninguna sucedió esto que sucede acá, que la gente vendía todo lo que tenía y lo traía a los pies de los apóstoles. Era el 100%, no era el diezmo, era el 100%. No, pero esto sucedió por una razón. Escuché al reverendo Omar Cabrera hacer un comentario sobre esto. Él dijo, no eran comunistas, no es que vendían todo para tener todo en común y lo traían a la iglesia por eso. No, es porque el Espíritu les mostraba algunas cosas que habrían de suceder, como por ejemplo que Jerusalén iba a ser destruida para el año 70, efectivamente fue destruida con el emperador Tito, que decidió destruir Jerusalén y perseguir a los cristianos, y muchos fueron expulsados de Jerusalén, y la mayoría de los cristianos ya habían vendido sus casas, sus bienes, pudieron salir sin problema y se instalaron en otra ciudad que es Antioquía de Pisidia, una gran ciudad muy importante de lo que hoy es Siria, y desde allí es que el Espíritu habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme a esta gente. Esa fue la iglesia como la iglesia madre de todas las misiones, de todas las iglesias que se abrieron. Esa fue una iglesia apostólica, ahí se mudó el evangelista Mateo, ahí hubo gente del reino que buscaba obedecer al Señor. Todo eso sucede en aquellos días. Pero antes de que llegue la destrucción de Jerusalén, antes de que sucedan todas estas cosas de las que estamos hablando, hay un matrimonio que aparece en la Biblia, que dice esto, que mire, acá muestra lo que no hay que hacer con las ofrendas. Aprendemos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y dice que un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Vio que todos estaban vendiendo sus cosas y traían a los pies de los apóstoles. Y dijo, yo también voy a vender la propiedad. Y vamos a hacer un pacto con el Señor, yo te entrego esto para ti, totalmente para ti. Sin embargo, en versículo 2 dice, en complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Es decir, que habló con la esposa, yo me imagino esas charlas, habrá dicho, esposa, ¿sabes qué? Vendimos la propiedad, pero creo que es mucho dinero. Vamos a sacar una parte, total, ni Dios se va a enterar, ¿sí? Esas cosas, el Señor, ¿qué va a saber? Si todo el mundo está llevando el dinero, acá ni el Señor se va a enterar. Vamos a guardarnos una parte por si este proyecto falla, ¿sí? Nosotros tendremos con qué sustentarnos. Entonces, no confiaron en el Señor y pensaron que Dios no iba a darse cuenta de esto. Intentaron mentirle al Señor y imitar y pretender ser generosos a la vista de todos los demás, ¿no? Esa es la imagen que ellos querían dar. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Alguien diga conmigo, guerra espiritual sobre las finanzas. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y acá la conversación se pone muy interesante porque Pedro le dice esto, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Es decir, si el terreno era tuyo y nadie te pidió que hagas esto, Ananías, ¿por qué vas a prometerlo y después pensar que podés pasar a Dios, que el Señor no se va a dar cuenta? ¿Para qué vas a jactarte de que sos dadivoso y después vas a sustraer una parte de lo que prometiste? Dice, una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Todavía, habiéndolo vendido, él podría haber dicho, Señor, ya no quiero hacer este pacto, ¿sí? Ya no quiero, no me animo, pero él decidió mentir, ¿no? Decir que lo hacía y no lo hizo.
Y dice, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. ¿Sí? Alguien diga conmigo, gloria a Dios que el Señor ya no hace este tipo de cosas. ¿Sí? Gracias, Señor. Pero esto fue brutal, ¿verdad? Intentó mentirle al Señor, intentó menospreciar la obra de Dios. Yo le voy a pedir a los adoradores si quieren pasar por aquí, pero yo quiero poner un énfasis aquí en algo. Yo me imagino esas luchas espirituales. Él fue víctima de una lucha espiritual que no pudo enfrentar. Esto le pasó a Ananías. Seguramente habló con la esposa, le dijo, querida, esto es demasiado dinero. ¿Por qué? Porque en un momento, y Pedro lo dice, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? Él tuvo el dinero en la mano, porque desde el momento que vas a ofrendar hay una lucha espiritual. Hay una lucha, mira, hay personas que crecen a nivel espiritual, avanzan, pero hay un punto que todos tienen que romper una lucha espiritual. Y es esta que Ananías no pudo romper, pero la viuda sí pudo. ¿Sí? Esto es impresionante. Que aquí nos tenemos que parecer más a esta viuda pobre que a Ananías, que tenía una propiedad, que una persona de bien, pero no pudo con esta lucha, esta tentación. Y es que en el momento que uno quiere ser generoso para con Dios, aquí está esta lucha. Como te dije antes, Satanás opera trayendo pobreza sobre el mundo. Pero sobre los hijos de Dios, especialmente, la lucha es más cruenta. ¿Por qué razón? Porque necesita que la iglesia no prospere para que la obra de Dios no prospere. Aquí está la lucha espiritual. Entonces hay un embate de las tinieblas y mucha gente va a empezar a luchar. ¿Cómo voy a ofrendar? Si mira cómo está la situación, mejor voy a guardar esto. Y empieza a haber una lucha espiritual, una lucha tremenda. Y esta lucha espiritual acá hay otras cosas en las que aparte falló Ananías. Yo solamente quiero poner el énfasis en esto que dijo Pedro. No tenía que haber escuchado las tinieblas. Y ¿sabes qué? Hay personas que tienen dos tipos de problemas. Resisten a lo que el Espíritu les muestra. Lo resisten. El Señor le dice, tienen que ser generosos y no lo hacen. Y lo resisten al Espíritu. Pero otros le suman a este problema que encima escuchan la voz de las tinieblas. Que les va a decir, no seas generoso en el reino, no hagas esto, no ofrendes, no hagas. ¿Para qué? Para ser como el mar muerto, para que se seque todo en ti, para que tus proyectos, tu vida personal, tu vida se seque. Pero nosotros como hijos de Dios no vamos a caer en esto, no vamos a caer en este tipo. Yo quiero orar por ti para que jamás prestes atención a las palabras de Satanás, a lo que sopla al oído. Hay una lucha espiritual tremenda. Este es nuestro, quizás, principio para todo lo que manejamos en la iglesia. En esto falló Ananías y Zafira, pero la iglesia del Señor en general no falló en esto. Dice, cada uno según haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es aquella persona que entiende cuál es la misión, que entiende cuál es el propósito, que sabe, que disfruta hacerlo, que tiene placer en hacerlo, que entiende que lo mueve el Espíritu. Esa es la persona que Dios ama, que esa es la persona que su ofrenda, esa es la viuda pobre, que su ofrenda llega a la presencia del Señor, ¿sí? Esa es la persona que lo hace de corazón y eso es lo que buscamos. Gente que sepa adorar al Señor con sus ofrendas, que sepa llegar a la presencia de Dios con sus bienes, con sus pactos personales. Gente que esté en oración y que le pregunte al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puede servirte mi vida financiera? Y quizás hay personas aquí que tienen esto muy claro y quisieran ser mucho más generosos para el reino de Dios, pero quizás no pueden hacerlo. Pero yo quiero orar para que Dios te prospere y te bendiga y te
Porque el mejor consejo que te puedo dar aquí, mira, nosotros no somos un ministerio, no creo de ninguna manera en el control, en la manipulación, no, nosotros creemos en la libertad y esto tiene que ser un acto de adoración personal, vos y el Señor. Aquí nadie va a controlar cuánto adorás, ¿sí? Si cantás o no cantás, si orás o no orás, si lees la Biblia o no lees la Biblia, si ofrendás o no ofrendás, porque todo eso es tu problema o tu bendición, ¿sí? Para decirlo de una manera más simpática. Eso es tuyo y tenés que hacerlo vos y el Señor. Pero te voy a dar mi mejor consejo. Sé generoso con el Señor. No resistas al Espíritu. Resistí a las palabras de Satanás. No resistas al Espíritu. Una de las cosas que siempre me alegraron, yo enseñé estos principios a mis hijos desde muy pequeños. Les enseñamos a administrar en carpetitas, hacer balances, dinero que ganaban, cómo ordenarlo y apartar el diezmo al Señor, la ofrenda. Y ellos ahorraban y tenían sus ofrendas. Eran pequeños. Un día, 2 hermanos de nuestra iglesia iban a ir en un trabajo misionero a otra nación. Pasaron por casa para que oremos por ellos. Entonces vivíamos todavía en las oficinas. Antes era nuestro departamento, así que ahí pasaron por casa, creo que cenamos juntos, ellos nos pidieron la bendición, se arrodillaron y oraron los que estábamos enviando, así que oramos por ellos. Y Nerina y yo habíamos apartado una ofrenda para que ellos pudieran hacer este viaje, era una colaboración. Mis hijos fueron y trajeron de sus ahorros también sus ofrendas y lo pusieron ahí. Y en ese momento yo no pude estar más orgulloso. Le enseñamos principios espirituales, principios que sé que van a llevarlos en su vida a ser próspero, a sobreabundar, que el Señor les va a bendecir toda su vida, que será muy próspero porque lo creen y lo aplican. Les di lo mejor que podía, es la mejor enseñanza. Esto es lo que hay que hacer, adorar al Señor con nuestros bienes. Y yo estuve muy orgulloso ese día de ellos. Y lo que busqué, siempre que quizás quisiera decirlo de la mejor manera posible, lo que traté siempre es de ser yo así para con el Señor. Que el Señor me pudiera ver y sentir orgullo de cómo manejo mi vida financiera. Que el Señor pueda sentir orgullo de que me da placer ofrendar, de que me da placer participar de su obra, de que lo que hacemos no lo hacemos para Mamón, lo hacemos para el Rey de Reyes, lo hacemos para el único que merece toda la gloria. Así que mi mejor consejo es que seas generoso con el Señor, que te decidas a ser generoso, que lo pruebes a Él en esto, que seas generoso con Dios. Que no resistas al Espíritu Santo, pero que resistas la voz de Satanás. Que resistas lo que Ananías no pudo resistir. Nosotros podemos resistir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el Señor te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar juntos. Vamos a clamar. Si estás aquí y tenés algún problema financiero, yo quiero orar por ti. Quiero clamarle al Señor para que Él te bendiga y te prospere. Hoy es una noche de milagros. Vamos a orar juntos, vamos a clamarle al Señor. Bendito Señor, gracias porque estamos aquí delante de tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, Señor, que fluyas con poder en este momento y mires a tus hijos. Señor, mires a tus hijos, Rey. Señor, mires cada situación financiera. Señor, quizás hay aquí personas que están escuchando tu voz y van a desafiarse, al menos a diezmar, a ordenar sus finanzas y vivir bajo pacto contigo. Otros quizás sienten aquí el llamado y sienten que esto le arde, y yo sé que hay personas aquí que van a emprender y que pondrán sus negocios a disposición de tu reino para que nuevas iglesias se abran, para que nuevos proyectos en tu reino
se desarrollen. Por eso, Padre, te pido, Señor, desata una unción especial de prosperidad sobre plenitud de vida. Desata una unción especial, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu pueblo prospere, para que tus hijos prosperen en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que está luchando justamente ahora, en estos meses, que no puede llegar a fin de mes, que tiene problemas financieros, que tiene deudas, que no está en el trabajo correcto, levante sus manos al cielo. Vamos a clamar juntos por milagros. Padre bendito, desata tu poder sobre tus hijos, desata tu poder, Señor. Confiamos en ti, creemos en milagros y proclamamos que cada hijo tuyo que tiene sus manos levantadas va a recibir de ti, porque en ti hay poder, porque en ti hay unción. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, Señor, bendigo sus vidas financieras. Señor, hay cambios, hay cosas extraordinarias que vas a hacer, hay un mover de tu espíritu, Señor, en el ámbito financiero. Traerás prosperidad, traerás bienestar, traerás cambios necesarios, porque hay fe en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Aleluya.